¿Qué tal, hermanos? Dios les bendice. Espero que estén teniendo un buen tiempo en familia y que estén siendo bendecidos en medio de estas circunstancias. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica que se encuentra en Salmos 25, 14 al 15. Es una traducción actual. Dice así: Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. Siempre dirijo a ti mis ojos, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. Es hermosa la palabra de Dios. Aquí nos invita a tener una comunión con Él, a buscarle, a honrarle, y podemos ver su fidelidad, podemos ver que Él nos protege, que Él nos ha librado del mal y que Él nos ha ayudado. Entonces, con esa actitud y con ese entendimiento, vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él está con nosotros y porque su amor se deja ver cada día y su misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Toda la gloria y la honra sean para Él. Con poder y autoridad
¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Vamos a dar el estudio del día de hoy. Vamos a estar, para que saquen su Biblia, en Primera de Pedro, del versículo 12 al versículo 15. Entonces vamos a comenzar orando, ¿no? Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú nos abras la mente, que abras nuestro corazón para comprender el mensaje que nos quieres dar el día de hoy, Señor. Te suplico, Señor, para que nos des el tiempo y la concentración que necesitamos. Te pedimos esto y te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar abriendo la Biblia y leyendo Primera de Pedro, de los versículos 12 al 15. Dice el 12: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, entonces vamos a ver un comentario de la Biblia del Diario Vivir y luego vamos a ver algunos comentarios también que tenemos aquí de MacArthur. Aquí en la Biblia del Diario Vivir nos dicen, y hace una analogía muy padre, basada en deportistas, ¿no? Y en entrenadores. Entonces aquí nos dice, esta explicación nos las dándonos este ejemplo de deportistas, ¿no? Dice, los entrenadores experimentados revisan constantemente lo fundamental del deporte con los integrantes de su equipo. Y los buenos deportistas pueden ejecutar lo fundamental constantemente. Entonces aquí habla de un entrenador y unos jugadores de un deporte en particular o el que sea, donde les dice que lo primero que tienen que hacer es aprender lo fundamental. Y me llegó aquí el ejemplo de lo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo fundamental? Por ejemplo, en un deporte, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental, por ejemplo, si vamos a jugar fútbol, ¿qué es lo fundamental? Pues aprenderle a pegar, a patear la pelota, ¿no? Si vamos a jugar tenis, ¿qué es lo fundamental? Pues agarrar la raqueta y aprender a pegarle a la pelota. Si vamos a jugar fútbol americano, lo fundamental es aprender a cachar el balón y lanzarlo, ¿no? Y saberme las posiciones y a lo mejor los bloqueos. Entonces, esta analogía me gustó mucho porque nos dice, en nuestra vida espiritual no debemos de pasar por alto los fundamentos de nuestra fe cuando nos dedicamos a un estudio más profundo de las verdades bíblicas. Entonces, me puse a pensar cuando estaba leyendo, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Obviamente hay muchos fundamentos, ¿no? Yo nada más me voy a referir a algunos, pero ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana, ¿no? El fundamento es leer nuestra Biblia, pasar un tiempo devocional con Dios. Nuestro fundamento es el compartir de la palabra de Dios, porque sabemos que el que no tiene a Cristo en su corazón se va a ir al infierno. El otro fundamento es orar, ¿no? Dice, orad sin cesar, el versículo, ¿no? Otro fundamento es estudiar y escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento del Señor, para que puedas discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces aquí nos invita este comentario a regresar a esos fundamentos de la fe. Y dice, así un deportista necesita practicar siempre estos fundamentos. Y también en nuestra vida cristiana nosotros debemos de practicar siempre estos fundamentos. Sin estos fundamentos, pues simplemente no podemos continuar, ¿no? Y dice también que no te canses ni te impacientes con los mensajes relacionados de los fundamentos de la vida cristiana. Me llamó mucho la atención aquí que dice, no se canse ni se impaciente. Cuando por algún momento, alguna situación, nos cansamos y nos impacientamos de los mensajes recibidos con los fundamentos de nuestra fe, algo no está caminando bien en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es para disfrutarla, la vida cristiana no es para sufrirla. Cuando tú estás sufriendo tu vida cristiana es que algo está mal. Y es buen momento para regresar a los fundamentos, ¿no? A la lectura, a la oración, al estudio, a compartir la palabra, ¿no? Y nos invitan aquí a adoptar la actitud de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Que continúa practicando y desarrollando lo fundamental, aunque inclusive esté capacitado para aprender técnicas más avanzadas, ¿no? O sea, aquí nos dice, pues, tú practica lo fundamental de tu fe, ¿no?
que lo acabo de decir, ¿no? La oración, el compartir, el estudio, el orar. Si tú sigues practicando estas cosas, evidentemente vas a estar preparado para cosas más importantes, ¿no? Y Dios te usa desde el principio, ¿no? Hay gente que dice que necesita tener mucho conocimiento para ser usado por Dios, pues eso no es cierto, ¿no? Dios usa a todo el mundo. Pero lo importante es el crecimiento de tu vida espiritual, ¿no? Y este crecimiento va enfocado, aquí como nos invita después de estos versículos Pedro, a regresar siempre al fundamento de nuestra fe, ¿no? Y ahora sí vamos a desglosar los versículos. Voy a empezar por los versículos 12 y 13. Los voy a leer. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí se hace mucho énfasis en la palabra por esto. Dice, la verdad siempre requiere repetición, porque los creyentes olvidan con mucha facilidad. Vamos a leer ahí 2 de Tesalonicenses 2:5. Segunda de Tesalonicenses 2:5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí empieza como una pregunta, ¿no os acordáis? O sea, ¿ya no te acuerdas que yo te estaba comentando estas cosas? También vamos a ir a Judas 5. Judas 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y empieza el versículo diciendo: mas quiero recordaros. Entonces aquí nos refiere a 3 versículos donde dice, ¿sabes qué? Te quiero recordar y no dejaré, ¿no? Por esto yo no dejaré de recordaros. Y me acuerdo mucho de muchas frases que he oído de la sociedad de mi país, ¿no? De México, donde dice que somos de memoria corta, que no nos acordamos muchas veces de lo que ha pasado y volvemos a repetir estos errores. Pues aquí nos dice claramente en la Biblia que no somos los únicos, ¿no? Que es la humanidad. El ser humano tiende a olvidar, ¿no? Cuando estamos en la tribulación sí nos acordamos mucho de Dios, pero pasa la prueba y de repente empezamos a hacernos a un lado, ¿no? Entonces aquí nos invita y está invitando Pedro a que nos va a recordar, ¿no? Y a repetir los fundamentos de la fe. Había una persona que me comentaba, ¿no? Cuando quieres pasar un mensaje, un mercadólogo, me decía, si tú quieres que hacer un mensaje sea taladre y llegue a penetrar a la mente de la gente, tiene que ser repetición y alcance. Fíjate cómo lo tienen bien medido, ¿no? Repetición y alcance. Y esta repetición y alcance es lo mismo en la palabra, aquí nos está diciendo Pedro, ¿no? Repite y alcance, ¿no? O sea, te voy a recordar. Y por eso nos invita a tener un tiempo devocional diario, ¿no? Y a estar leyendo la Biblia para que no se nos olviden. En el 14 vamos a hablar, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y acá habla de este cuerpo, ¿no? Hace un símil muy bonito que ahorita vamos a leer. Dice que la muerte se describe en el original como el acto de desarmar una tienda de campaña. Ahí nos vamos a ir a 2 de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Aquí comentan, ¿no?, la palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? Pues este cuerpo, ¿no? Este tabernáculo se está refiriendo al cuerpo. Se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y aquí se refiere a eso, es que nos comenta un poquito la historia de Pedro, ¿no? Aquí nos comenta el estudio que lo más probable es que Pedro tuviera más de 70 años, este es el contexto, ¿no? Y que escribió esta carta desde una prisión romana mientras anticipaba o se daba cuenta pues que ya iba a morir. En ese tiempo ya estaba la persecución de Nerón, había comenzado, y Pedro murió como mártir en esa persecución, un poco de tiempo después de escribir esta epístola. Y según la tradición,
hablamos de la tradición, dice que fue crucificado boca abajo porque rehusó ser crucificado como su Señor. Entonces aquí está hablando de la muerte del cuerpo, ¿no? Del cuerpo en la tierra, pero también está mencionando y haciendo un símil de lo que nos espera en el futuro, esa casa eterna, ¿no? Compara una tienda de campaña con una casa eterna. Y en el 14 dice, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, hace mucha énfasis el comentario en eso, porque Cristo ya había profetizado la muerte que Pedro padecería unos 40 años atrás, y vamos a leerlo en Juan 21, 18 al 19. Juan 21, 18 al 19. Dice, aquí está hablando Jesús y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces aquí ya nos damos cuenta que unos años atrás, Cristo mismo le había dicho, ¿no?, cómo iba a morir Pedro, ¿no? Y después en el 1:15, después de mi partida, dice. Vamos a leer el versículo 15 de segunda de Pedro. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y aquí hablo otra vez de la memoria, ¿no? Empieza en el versículo 12, y yo no dejaré de recordaros. Y termina en el 15 diciendo, en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando Pedro aquí? Dice, no te olvides, acuérdate, repetición, lee tu Biblia a diario, ¿no? Acuérdate de todos estos mensajes que estoy pasando, ¿no? Y aquí Pedro, cuando dice después de mi partida, básicamente lo que está diciendo es que se quiere asegurar que estos mensajes van a perdurar después de su muerte. Y que el pueblo de Dios tenía un recordatorio permanente de la verdad. Y por eso escribió esta carta inspirada, un recordatorio de la verdad. Y esto es bien importante, ¿no? Para nosotros, el aceptar a Cristo en nuestro corazón es un acto de fe. El decir y creer que la palabra de Dios es la verdad es un acto de fe. Y estos actos de fe es lo que hace un cambio en nuestra vida, ¿no? Y nos volvemos seguidores de Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permanecer en la verdad si nos olvidamos de leer, si no estamos en las cosas de Dios? A mí me da mucho gusto que a pesar de toda esta pandemia que no se ve ahorita que se vaya a terminar a corto plazo, cómo la iglesia sigue operando y sigue trabajando, ¿no? Cómo nuestros pastores siguen predicando, cómo Roberto, que está aquí enfrente, está grabando la predicación, cómo se mandan devocionales todos los días. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que estaba haciendo Pedro. No te olvides, acuérdate, ten memoria, y te lo voy a repetir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Lo que Dios quiere es que nos vaya bien en nuestra vida. Eso es lo más importante, que tengamos gozo y una vida abundante aquí en la tierra. Por eso no debemos de olvidarnos. Y ahorita que estamos en esta situación, yo me apropio del versículo, ¿no? Dice Romanos 8:28, que a todos los que aman a Cristo, todas las cosas son para bien. Y esta pandemia, a los que amamos a Cristo, a los que tenemos a Cristo en el corazón, va a ser para bien. Y los males que pasan, que parecen males en nuestra vida, al final de la historia son para bien nuestro. Entonces he dado gracias a Dios por eso, porque tengo esa fe, ¿no? Y todos los días me levanto a leer a hacer mi devocional personal y a leer mi Biblia para no olvidarme y para no caer en la tentación, a lo mejor muy cómodamente, de prender la tele o engancharme con las labores que ahora estoy haciendo, con estudiar con mis hijas o ayudar a mi esposa o en ir al súper. Antes que nada, yo debo de tener tiempo para pasar, estudiar la palabra por Dios, para estudiar la palabra de Dios y para pasar tiempo con Dios, porque si no se me va a olvidar. Como me decía alguna vez algún amigo cristiano, es que se me olvida que se me olvida. Analicen esa frase. Se me olvida que se me olvida. Bueno, hermanos, pues ese es el mensaje del día de hoy. Yo le doy gracias a ustedes y a Dios por dejarme hacer este comentario, por dar este estudio y por ser utilizado.
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este estudio que nos mandaste el día de hoy, Señor, y te pido, Señor, para que recordemos, para que tengamos memoria de todas las bendiciones que tú nos has dado y de todas las cosas buenas que tú nos has provisto, Señor, y que tú no nos vas a desamparar. Padre bendito, te doy las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Qué bendición, hermanos, que hemos podido escuchar esta palabra, pues Dios nos está hablando y aún en medio de este tiempo podemos escuchar la voz de Dios. Y hablando de esto es increíble porque cuando Dios estaba repitiendo la ley al pueblo judío en Deuteronomio 6, en el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y entonces entendemos que Dios desde ese tiempo ya hablaba de la repetición, hablaba de estarnos recordando, de estar trayendo a la memoria constantemente las palabras que Él ha hablado, que Él quiere que guardemos en nuestro corazón y que obedezcamos sobre todo. Entonces, qué bendición que hemos podido escuchar esta palabra. Hermanos, seguimos pues en nuestras casas, seguimos en este tiempo de prueba, pero aún también de gozo, de ver la mano de Dios, de ver la fidelidad de Dios, y estamos orando por cada uno de ustedes, estamos pensando en cómo seguir pues llegando a ustedes y conectarnos y poder seguir pues creciendo en el Señor, manteniéndonos y sosteniéndonos en nuestra fe firmes y constantes. Así es que si tienen alguna necesidad de oración, háganosla llegar. Estamos orando por cada uno de ustedes, los amamos y bueno, también agradecemos por la fidelidad que hay en esta iglesia hacia Dios. Ha sido sorprendente porque gracias a Dios se ha estado pagando los sueldos y gracias a Dios por los diezmos y ofrendas. Sigamos fieles a nuestro Señor también. Hemos estado dando despensas, así es que sigamos. Ya saben que si van a depositar algo para ofrendas, mándenos un mensaje diciéndonos cuánto están depositando y qué es para eso. También, hermanos, pues sigamos animándonos unos a otros en el Señor. Estemos ahí en contacto con nuestros hermanos. Y bueno, estamos esperando, estamos confiando en que esto pronto va a empezar a bajar y que vamos a poder reunirnos. No sabemos cuándo, pero esperemos que sea pronto. Dios sabe y Dios está en control, hermanos. Así es que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que ahí en sus hogares puedan experimentar la paz, puedan experimentar la armonía que encontramos en el Señor, que Jesucristo se haga presente, tangible en cada una de nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos llene de su poder para avanzar en fe, para gloria de Dios. Que Dios les bendiga.